analizar los sitios anatómicos para cada punción, conocer las condiciones adecuadas para la toma de muestra sanguínea y conocer la clasificación de anticoagulantes de uso in vitro y sus mecanismos de acción. Para ello, pues, debemos de conocer el proceso de coagulación para poder pensar en inhibir este proceso y entonces obtener sangre no coagulada o anticoagulada se le llama. Entonces, bueno, aquí están los contenidos: composición de la sangre, proceso de la coagulación sanguínea, anticoagulantes de uso in vitro, tipos de muestras sanguíneas, sitios anatómicos más comunes, importancia de los cuidados y recomendaciones para el manejo de muestras, la obtención de un concepto que yo considero que va a ser nuevo, que es el de suero, plasma y sangre completa, que serán los 3 tipos de muestra que en su momento estaremos utilizando, y la bioseguridad, que se les reiterará a través de la explicación del jueves. Este tema nos es importante tratar de abordarlo hoy, y confío en que lo lograremos, la poder que lleguen con más soporte, con más elementos, habiendo hecho lectura del manual para la explicación que se dará de esta unidad 2 el día jueves. Viene a la sangre, entre información que se maneja, ha ocupado un lugar muy especial en la historia de la humanidad. Desde los tiempos remotos se le ha otorgado una vital importancia y un místico concepto. A pesar de ser un tejido de fácil acceso, resistió por muchas centurias a los esfuerzos de los investigadores por descubrir su verdadero significado fisiológico. La sangre incluso se utiliza como un terapéutico. Muy recientemente, apenas el siglo pasado, empezaron a entenderse los secretos de sus procesos patológicos, porque hay un ámbito que se llama hematología y que estudia desequilibrio en cuanto a los componentes celulares de la sangre, es decir, la sangre tiene células, y esas se conoce su cantidad, ya su función, que abordaremos esta parte, para entender cuál es el sentido de estarlas cuantificando y evaluando en cuanto a su apariencia, porque puede tener cambios cualitativos. Ahora manejo el concepto cuantitativo y cualitativo. Bien, entonces la sangre, además, es el tejido que más ha motivado a la inventiva literaria, es el más vinculado con procesos religiosos y el que más impacto tiene en el pensamiento popular. Pero la sangre, como una realidad física, es in vivo, es un fluido de localización intravascular. Como ven, no tiene etiqueta. Recomendaciones que tomen nota de esta imagen, o fotografía o captura de pantalla, como estilen tomar sus apuntes. Está localizada dentro de los vasos sanguíneos y se le considera, en cuanto a las dos opciones, coagulada y anticoagulada, pues que está como un fluido, entonces no está coagulada. Y a esa sangre se le llama también in vivo sangre total, completa o entera. Estos conceptos los vamos a poder distinguir conforme vayamos avanzando. In vitro puede obtenerse de 2 maneras, muchachos: como un fluido, como está in vivo, o no fluido, no, o sea, que se detenga su característica de que pueda estar desplazándose. Y a la primera, nuevamente, se les llama sangre total, completa o entera, y necesita, para que así se obtenga in vitro, un aditivo. Perdón, ¿qué es un aditivo? Un aditivo es algo que se le adiciona al tubo al momento de hacer la punción. Se le adiciona literalmente, y en este caso es un anticoagulante. El nombre, familiaricémonos, es que inhibe la coagulación. Anti es en contra, entonces está en contra de la coagulación. Para poder obtener entonces sangre entera, total o completa, deberemos de usar una sustancia que inhiba el proceso de coagulación, y entonces se llama anticoagulante, y está adicionado al tubo, deberá de estar adicionado al tubo donde se va a recibir la sangre para procesarla en el laboratorio. Y
y obtenerlo como no fluido, o sea, no fluido es sangre coagulada, significa que se dejó coagular la muestra. En el primer caso tiene un asterisco, se inhibe la coagulación sanguínea, y en el segundo se deja que suceda la coagulación sanguínea. Entonces tenemos que llegar a este proceso. La sangre entera, completa o total, ya que se obtiene, es necesario, dado que tiene el aditivo o el anticoagulante, bueno, el aditivo que es un anticoagulante, hay que mezclarlo en cuanto esta sangre contacta con el tubo de ensayo, tiene un tapón, hay que mezclarlo para que tenga oportunidad de ser inhibida la coagulación. Es decir, la coagulación es un fenómeno fisiológico que, en equilibrio con la anticoagulación, sucede cuando tiene que suceder porque se quiere detener un sangrado en vivo. Y entonces se tienen elementos solubles y elementos celulares que están aquí esquematizados en un dibujo, que son las plaquetas, intervienen, interactúan entonces para dar lugar a la formación a que se lleve a cabo la coagulación. Ahora te atiendo, Dalia, permíteme un momento. Y entonces, como ven, hay que estar también atendiendo a quienes llegan. Sí, Dalia, adelante. Yo quería preguntar que, bueno, si podía repetir el término coagulación, ¿cómo se define? Ahorita lo vamos a ver. Ok, Un gracias. momento, Dalia. ¿Sí? Entonces, cuando inhibimos la coagulación, implica la adición de un inhibidor del proceso y obtenemos sangre entera. Y esa sangre entera es la que van a procesar cuando se haga lo que se entiende como hemograma o biometría hemática. La biometría hemática o hemograma es hacer la apreciación cuantitativa y cualitativa de las células de la sangre. Entonces, ahorita voy a describirles a la composición de la sangre a partir de sangre no coagulada, que se llama, recuerden, entera, total o completa, y luego pasaremos al proceso de coagulación enseguida en el contenido. Cuando la sangre anticoagulada, que necesitamos haber adicionado o que contenga un inhibidor del proceso, se pueden obtener estas dos fracciones, que es la parte líquida superior. Se obtienen básicamente dos fracciones. La superior, que se llama plasma, y es la parte líquida de la sangre, y la parte celular, que está constituida por estos elementos que están anotados aquí. Plaquetas que están ubicados hasta arriba en la interfase. Siguen los leucocitos, que es otra familia de células. Luego están hacia abajo, de arriba hacia abajo, los reticulocitos, que no son otra cosa que la etapa previa de maduración de los eritrocitos, y todo el paquete eritroide, que representa una proporción enorme. Esto tiene una proporción de leucocitos de un leucocito por cada 1000 eritrocitos, o uno por cada 500 eritrocitos. Entonces vamos a ver la fracción inferior, que es la fracción celular, pues en rojo. ¿Por qué? Porque lo que predomina allí en un 99%, 98%, son glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Si nosotros queremos que se vuelva a resuspender la muestra, lo hacemos. Y lo que haríamos sería volver a tapar el tubo, desde luego, y a homogenizarlo con mucho cuidado. Volveremos a ver una unidad completa de sangre, que sería la sangre entera. Pero si queremos trabajar con el plasma, porque aquí hay enorme cantidad, muchas moléculas que podemos cuantificar, o a lo mejor aparecen moléculas anormales, como pueden ser marcadores tumorales. Pero dentro de lo que compone el plasma y que es fuente de información, hay muchas biomoléculas que interesan evaluar en la sangre, y se entiende que, dado que son solubles, pues estarán en la parte líquida de la sangre, que es el plasma, si la sangre está anticoagulada. Y si queremos saber cómo está el nivel de plaquetas, que es una familia de células,
o una familia que son los leucocitos o los eritrocitos, homogeneizamos la muestra y de allí tomamos una muestra representativa, tomamos una alícuota, se llama. Alicuotar es tomar del original un volumen y llevarlo a otro contenedor. Eso es alicuotar, sin H es una alícuota, es tomar una pequeña o una porción de ese total que está en el contenedor original. Entonces se toma alícuota, pero ya mezclado porque queremos que sea representativo de la sangre total. Entonces se hace conteo de células en unidades numéricas, cuántas células leucocitarias por microlitro o milímetro cúbico de sangre total, lo cual es extraordinario, lo pueden reportar por litro. Hay equipo automatizado para ello, pero de principio se reporta por milímetro cúbico y así lo harán ustedes en la revisión que se haga del hemograma o biometría hemática. Biometría hemática es medir a las células de la sangre y se llama también hemograma y están evaluando a estas células pero mezclado en el total de volumen de la sangre denominada entera o completa. Entonces, cuando pensamos en la composición de la sangre, no se desesperen. Si quieren, Dalia está inquieta, quizá muchos de ustedes. ¿Qué es la coagulación? Es un proceso fisiológico que impide que haya hemorragia debido a que forma fibrina. Entonces, la fibrina es un polímero insoluble, un polímero proteico insoluble que retiene la salida, que impide la salida de sangre porque se forma a nivel del endotelio vascular, de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, la coagulación es parte de un proceso de equilibrio donde su objetivo bioquímico es formar fibrina. ¿Y qué es la fibrina? Es un polímero proteico insoluble y que va a estar, lo vamos a poder ver inclusive, y ese polímero de fibrina impide que salga más sangre. Entonces, su objetivo clínico es que ya no haya salida de sangre. Y su objetivo bioquímico de la coagulación es formar fibrina. Entonces, hay participación de factores procoagulantes, que son casi todos proteínas presentes, en la sangre, que interactúan entre ellas junto con un elemento celular que son las plaquetas y permiten que se obstruya la zona de la lesión cuando hay lesión de un vaso sanguíneo, y allí se establece en lo que se recupera el vaso sanguíneo, allí se establece una malla, una red de proteína proteica que se llama fibrina. Nosotros tenemos al precursor en circulación, se llama fibrinógeno. Lo vamos a ver en unos minutos. El fibrinógeno, ¿qué quiere decir génesis, muchachos? Origen. Entonces, el fibrinógeno da origen a la fibrina. Es una proteína que tenemos disponible, lista para pasar de fibrinógeno a fibrina. Y esto se logra gracias a que interactúan otras moléculas que se llaman procoagulantes a favor de la coagulación, porque se está necesitando que se forme fibrina. Y ese es el objetivo bioquímico. Y es a partir de dos caminos que se puede lograr, dos vías que ya veremos en un momento. Esto es in vivo. In vitro, lo que nosotros estamos dejando quiere decir que si puede formarse coagulación, es decir, fibrina, in vitro, y es con la sangre que no fluye, la sangre coagulada, se logra, decir coagulada es que hay fibrina. Es el polímero insoluble de estructura proteica. In vitro también se puede, después de hacer una punción en una vena, por ejemplo, se retira la sangre o cae la sangre en un tubo que favorece la coagulación, porque puede tener también un aditivo que favorezca el proceso de coagulación. Puede tener sustancias procoagulantes a favor de la coagulación. Pues ahí no hay anticoagulante porque sí queremos que suceda que
la formación de fibrina. ¿Cómo se evidencia la formación de fibrina? Envuelve a ese paquete eritroide que acaban de ver y se libera, se constituye la fibrina que es insoluble y envuelve al paquete eritroide, glóbulos rojos y leucocitos. Las plaquetas presentan lisis y ya no estarán porque participan en la coagulación, y lo que se libera después de centrifugar ya no se llama plasma, se llama suero, porque allí ya no hay fibrinógeno, sino que pasó esa molécula soluble, que tenemos una concentración determinada, pasó a fibrina. Entonces va a haber algunos esquemas que confío sean suficientes para comprenderlo. Entonces, estamos en que la composición de la sangre es anticoagulada, la que está en vivo y que podemos obtener in vitro, está formada por plasma, esa parte superior, y por eso la idea de este tubo después de centrifugar. Como sangre entera, pues está mezclada, pero alrededor del 50-55% de lo que compone a una muestra de sangre anticoagulada está la mitad, un poquito más de la mitad es plasma. Y el plasma, junto con el paquete, formará la sangre entera, paquete celular. El paquete celular, que también le llaman globular, porque le llaman glóbulos blancos, glóbulos rojos, o red blood cell, que está en inglés RBC, es red blood, sangre, BLOOD, cell, CELL, y son células rojas de la sangre, o white blood cell, WBC, y plaquetas o plaquelet, que son los trombocitos. Entonces, el paquete globular pues representa el resto, que sería el 45%. ¿De qué está compuesto el plasma? Pues de agua en un 90% y solutos el 10%. Y de esos solutos, de lo que podemos cuantificar, el 90% está formado por proteínas. Y el resto, el 10%, pues son otros elementos. ¿Cuáles? Pues resulta que de las proteínas que aquí están indicadas, la albúmina es la más abundante, y esta proteína que nos da una información en cuanto a cómo está el hígado es de las primarias, y cómo está el riñón, porque debe haber un nivel de albúmina adecuado, y si hay falla glomerular, pues se pierde a través de la orina, a pesar de que es de gran tamaño. La albúmina es la más abundante, pero tenemos otras proteínas proteicas en la parte líquida de la sangre, que es el plasma, o el suero cuando la sangre se coagula. Va a haber varios esquemas para que ya ubiquen bien. Plasma es tal y suero es tal. La albúmina es la más abundante. Hay anticuerpos, esos anticuerpos que nos han nombrado IgG o IgM en relación a la COVID, al coronavirus disease, que es la enfermedad por coronavirus. Ya ven que se dice o son IgMs o son IgGs, se refieren a las inmunoglobulinas contra el virus específicamente. Hay enzimas, que son proteínas muy diversas. Hay un ámbito que se llama enzimología clínica importante. Hay factores de coagulación, que veremos en unos momentos, una familia proteica que se llama complemento. Algunas hormonas tienen estructura proteica, la insulina, por ejemplo, y estamos pensando en lipoproteínas, que no son otra cosa que las apoproteínas que transportan a colesterol o ácidos grasos, por ejemplo. Y proteínas de transporte, como sería la ceruloplasmina, que transporta cobre, o la transferrina, que transporta hierro. Y otras biomoléculas, ¿cuáles? Pues vitaminas, ya sea liposolubles o hidrosolubles, que se pueden cuantificar una por una. Iones, carbohidratos, productos nitrogenados no proteicos, hormonas que no sean de estructura proteica, y moléculas no tan frecuentes por medir, como podría ser el piruvato, cuerpos cetónicos y otros. De los iones, ¿qué podemos decir que podamos cuantificar y que tengan valor de referencia? Pues está de los cationes el calcio, el magnesio, el manganeso, el hierro, el cobre. Y de los aniones, pues tenemos cloruros, bicarbonato,
entre lo que fosfatos que podríamos estar midiendo y que se miden a nivel de análisis clínicos con interés dado que hay valores de referencia, ver cómo se está comportando el calcio o el litio o el potasio, o que pueden ser tóxicos y que sí existen en cantidades muy bajas, pero necesitamos un método muy sensible como es el plomo. Ya este ion está dentro, este metal está entre los que pertenecen a toxicología porque pueden causar enfermedad y se asocia generalmente a que tenga que ver con contaminante ambiental. Ahora, hay biomoléculas, muchachos, que pueden aparecer y que no es normal que aparezcan. Por ejemplo, autoanticuerpos, anticuerpos contra estructuras propias. Entonces se habla de una enfermedad autoinmune. O marcadores tumorales, que nos dicen que es una señal de que hay un proceso tumoral maligno en una persona. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína. De tal manera que, y esto se asocia con el carcinoma hepático primario. Entonces hay elementos que no deben de estar y estos se pueden determinar y se pueden evaluar de manera cualitativa, está o no, o cuánto hay. Y lo que es normal, pues es lo que está aquí en la lámina. En la imagen donde las vitaminas puedes pensar en B6 o en B9 o en D o en B12 y tienen que ver menos la D3 con problemas hematológicos, precisamente por desnutrición. Puedes medir al hierro y otros metabolitos asociados al metabolismo de hierro. Y esto es viable, ya el ser humano es tan extraordinario que ha creado métodos para ello y dan una guía de si hay un problema de baja oxigenación, que la célula responsable es el eritrocito, el RBC, el Red Blood Cells, estas células que se llaman hematíes, glóbulos rojos, eritrocitos, pueden estar bajos en producción o en contenido de la molécula funcional, que es la hemoglobina, y entonces por un lado contamos a las células, hacemos el hemograma, vemos su apariencia al microscopio, y por otro lado se empiezan a hacer medición de analitos que deben de estar en el plasma en su debida proporción. Si hay baja de hierro, pues se vincula con una anemia deficiente de hierro, se llama anemia ferropénica. Ya iremos viendo estos términos a lo largo del curso. Entonces, ¿es viable poder medir estas células? Sí. La transferrina, por ejemplo, se combina con la medición de hierro. Entonces, van armando, muchachos, lo que se conocen como algoritmos. Y el algoritmo es el conjunto de pasos ordenados para llegar a una solución. Eso es en matemáticas, pero aquí sería la realización de pruebas de laboratorio de manera ordenada, de las básicas a las específicas, que llevan a la determinación de un diagnóstico. El laboratorio sabemos que es para prevención, para diagnóstico, para seguimiento del tratamiento y para poder con ello dar un pronóstico de la enfermedad, favorable o desfavorable. Entonces, no solamente sabemos para el diagnóstico, sino que monitorea cómo está el tratamiento. Entonces, el médico mismo es el que solicita los estudios y solicitará la repetición de los estudios que dieron la claridad para determinar que era anemia por deficiencia de hierro, y que después hay que repetirlo para que ya ahora caiga en valores normales, recordando que cuando una medición es cuantitativa, tiene un rango de normalidad, se le llaman valores normales de referencia, de lo que estemos midiendo, del hierro o del control de células, si es el caso. Sí, Yosmar. Más una pregunta, en ese caso también podría contar la función renal y todo eso en eso mismo de las proteínas, o eso es en otra cuestión en la sangre. En sangre, si quieren saber cómo está la función renal, por ejemplo, Yosmar, si es el planteamiento. Ajá, sí. Tenemos, por eso es que en el orden de contenidos de su planeta. Perdón, disculpe. Pensaba que estaba, como había puesto eso de proteínas, dije tal vez ahí también muestren algún valor para la función renal, pero está bien, pero disculpe la molestia. Pero es importante
el puntualizarlo. Las pruebas, ustedes van a conocer pruebas, las primarias, lo obligatorio por llevar a cabo, que sería biometría hemática, la química sanguínea de 12 elementos más o menos, y el general de orina, justamente. Pero de allí hay una gran cantidad de mediciones con procedimientos, numéricamente, que pueden medir a las transaminasas, o pueden medir al fibrinógeno, o la actividad del complemento, o la hormona que sea, el perfil tiroideo, perfil suprarrenal. Y aquí ya se maneja este concepto de perfil. El perfil es ver en qué condiciones se encuentra tiroides o en qué condiciones se encuentra el tejido hematopoyético. Y empieza en el algoritmo con pruebas generales y va pasando a pruebas más específicas. Si queremos saber cómo está la médula ósea, pues hay que tomar una muestra de médula ósea, como recordarán. O queremos saber cómo está el sistema nervioso, aparte de la imagenología, porque a lo mejor hay un tumor en la cabecita, y hay que hacer resonancia magnética o tomografía axial computarizada, menos sensible esta última, de imagenología. O un ejemplo creo más frecuente, y que ojalá que así sea, es el caso de alguien que tenga cálculos biliares. Hay enzimas específicas para evaluar a la vesícula biliar, pero a lo mejor es pancreático. Por cuadro clínico puede ser páncreas, hígado o vesícula biliar. Entonces el ultrasonido dará luz o dará claridad porque van a aparecer los cálculos. La litiasis o cálculos son litos, son piedras. Entonces, pero hay enzimas, en sangre se puede determinar, sí, en sangre se puede determinar porque hay enzimas que son específicas de hígado, específicas de páncreas y específicas de vesícula biliar. Ahora, ya con la imagenología se daría el diagnóstico de un cuadro clínico asociado a un dolor en la boca del estómago y el médico dice, pues, ahorita que ceda el dolor, pero hay que ver qué es lo que lo está provocando. Y a lo mejor son cálculos, imagenología o hacer enzimas y descartar páncreas, descartar hígado y enfocarse a la vesícula. Muy probablemente habrá que retirarla. ¿Hay enzimas para evaluar hígado? Sí. Y para páncreas, sí, la lipasa pancreática, que es muy organoespecífica, y si está elevada, el problema es páncreas. O en próstata, un paciente que tiene, después de los 60 años, el 50% de la población de varones tiene elevación tiene hipertrofia de próstata. Eso se puede ver por ultrasonido, por ejemplo. Y si no es por imagenología, se puede por laboratorio, sí. Se hace una prueba que hay que hacer desde los 40 años, ya ahorita sus papás o tíos, pues ya les toca hacerlo, y es hacer el antígeno prostático en sangre. Y ese tiene valores de referencia en función del lustro, el rango de edad que tenga el caballero, ¿no? El hombre adulto, y va aumentando en función de tener 70 contra 75, etcétera. Puede estar, hay que combinarlo con imagenología, y puede ser que haya hipertrofia, quiere decir que está crecida la próstata, pero no necesariamente con neoplasia, con células malignas. Entonces hay analitos en sangre que dan luz en cuanto al problema que pudiera haber. Hay una enfermedad que se llama hepatitis autoinmune. Entonces se puede hacer biopsia hepática, pero antes de ello se hace medición de analitos que ustedes van a conocer de cómo anda funcionando el hígado. Y hay pruebas que perfilan al hígado desde las básicas, que ustedes van a ver, de proteínas, bilirrubinas, o enzimas muy específicas o marcadores de autoinmunidad. Hay moléculas que son autoanticuerpos y se pueden determinar, pero no se hacen de inicio. Vamos en orden en el algoritmo. Ustedes van a ver lo básico en este curso y pasarán a veces especiales para ver líquido cefalorraquídeo, líquido seminal, y creo que ven líquido sinovial, en fin, muestras corporales que ya se mencionaron en este curso. Nosotros nos vamos a centrar en sangre y en orina al final. Les decía entonces que, ya recordé esa parte. ¿Qué son los PNNP? Productos nitrogenados no proteicos. Ojalá lo anoten.
¿Qué ejemplos conocen de productos nitrogenados no proteicos? Urea. Urea. Sí, Carlos. Urea. Otra molécula que sea producto nitrogenado no proteico. Es decir, tiene nitrógeno, pero no es por aminoácidos, no tiene el grupo amino terminal ni el carboxilo terminal, no son aminoácidos, sino que son moléculas de nitrógeno, pero no forman aminoácidos. Urea es uno, otro, muchachos. Amoníaco. Amoníaco. Va como hermanito, aunque tienen caminos diferentes. ¿Urea con qué? Con creatinina. La creatinina es otro producto nitrogenado no proteico. Otro, muchachos. El ácido úrico. Ácido úrico y bilirrubinas. Y el amoníaco que menciona Dulce se determina de cotidiano, de rutina, no, porque cuando hay amoníaco en sangre tiene que ver con un problema hepático serio que puede llevar a coma hepático. Entonces, cuando se mide amoníaco en sangre, es muy raro que el paciente ya esté en la UIC, en la UCI, perdón, corrijo en el orden, unidad de cuidados intensivos, porque está en acidosis metabólica, que está inconsciente. Le pasa lo que al diabético, pero por ácidos orgánicos diferentes. Y uno es por amoníaco en exceso y el caso del diabético es por cuerpos cetónicos, que por aquí andaba, ¿no? Ácido acético, ácido diacético, acetona y el ácido beta-hidroxibutírico, resultado del metabolismo de lípidos. Eso lo veremos cuando abordemos diabetes mellitus. Entonces, los productos nitrogenados no proteicos de cotidiano son los que ustedes acaban de mencionar: urea, creatinina, ácido úrico. Y allí están, para ver cómo anda función hepática, bilirrubinas, que son dos, la directa y la indirecta, o en orden de formación, la indirecta y la directa, que sumadas pues dan las bilirrubinas totales. Todo eso, muchachos, se puede medir en sangre normal y hallazgos normales con intervalos de referencia o presencia de moléculas que no debieran de estar. Algo similar pasa con el paquete globular, porque hay células que deben de estar solo en médula ósea y que aparecen en sangre periférica. Pero vamos por partes, vamos a ver lo normal. Bien, ¿qué células son estas? Ya hay que aprendérnoslas. Familia eritroide, plaquetaria, que también se llaman trombocitos, y leucocitos. ¿Nos alcanzan a ver, muchachos? Ahorita que me voy a regresar. Eso que aparece de eritrocitos, plaquetas, entre paréntesis, trombocitos y leucocitos, ¿sí lo ven? Sí, No, profesora. profesora. Sí, es que luego queda un poquito abajo y sí les consulto para entonces subirlo un poquitín. De esos elementos celulares que representan alrededor del 45%, fíjense la distribución, porque ustedes van a contar eritrocitos, bueno, se va a abordar en la biometría hemática el conteo de serie roja, leucocitos, y las plaquetas van a reconocer su morfología, porque eso ya se ve en la optativa de hematología, que es una materia optativa. Bien, entonces fíjense que de ese 45%, el 44%, que si lo convierte en 45 es al 100, como 44 a cuánto equivale, pues van a llegar a un 90 y tantos por ciento. Entonces la sangre es roja, y aquí está ya no un dibujo, sino una imagen de sangre anticoagulada y centrifugada. ¿Dónde están los eritrocitos? Pues son estos que están aquí. ¿Dónde están los leucocitos? Quedan como parte de una capa que se llama capa leucocitaria o flogística, como flojera, pero es con G. La flojera es con J, ¿sí? Entonces, es una capa que se le llama capa flogística, o le llaman también buficot. Ahora se los anoto en un ratito que me dé oportunidad del proceso de la maquinita. Aquí está. Se los voy a escribir. Y yo les di la bienvenida y no se los lancé, muchachos. Bien, entonces, la capa flogística, que pertenece a las células, estoy escribiendo, muchachos, es igual al que le denominan buficot. Cuando ustedes, y estos son plaquetas y leucocitos. Esa es la capa flogística. De allí
de allí alguien salió, ahorita se escuchó que alguien salió. Ese está formado por plaquetas y leucocitos. Plaquetas y leucocitos. Esa es la capa flojística, Buficot, lo pueden encontrar, y de allí es de donde se obtienen células nucleadas. ¿Para qué? Pues para hacer extracción de ADN, por ejemplo. ¿Sí? ADN, queremos ver si está un virus allí infectando a un paciente que va a ser trasplantado, fíjense qué complicado, pues allí se hace la búsqueda del virus, de citomegalovirus, por ejemplo, pero necesitamos el DNA, pues entonces trabajamos con leucocitos. Esto quiere decir que de las 3 familias en la distribución que aquí se indica, tomen nota, por favor, 44% son eritrocitos, 0.1 son leucocitos y 0.9. Si lo suman da el 45%. Esto lo pueden convertir a valor base 100 de estas células, base de 100%, y verán que pues lo que predomina y se ve pues son los eritrocitos. De los eritrocitos en mujeres vamos a manejar datos en adultos, en ellas o en ellos, en las personas mujeres o personas hombres. La M es de mujeres y la H es de hombres. Y tenemos que va de 4 a 5.2 millones. Ese es su valor normal, son sus valores normales de referencia. Déjenme ver, alguien escribió en el chat. Está tomando asistencia. Sí, anótense los que no pudieron llegar desde el inicio. Por favor, anótense para saber que sí pudieron llegar. Vemos aquí millones, muchachos. ¿Y en qué unidades? Unidad de volumen de qué sangre de esta cuando está mezcladita, la sangre completa o entera. De leucocitos, pues son los más escasos, el 0.1%, que si lo llevan a valor de cuánto en base a 100% de células, pues conviértanlo, por favor. Si haces el cálculo, Areli Álvarez, ¿está? Areli Álvarez. Sí, profesora. Haz el cálculo, por favor, de que el 45 es el 100%, el 44 a cuánto equivale. Y entonces ya ahí tendremos el porcentaje de las células de la sangre, qué porcentaje representa. Sí, y en el caso de leucocitos, por favor, Carlos Leonardo Estrada, ¿está? Carlos, Eduardo, Leonardo. Profesora. ¿Está? ¿Estrada? Sí. Está. ¿Sí? Calcula, por favor, el 45 es al 100%, como el 0.1 a cuánto equivale. De eritrocitos sería el 97.77%. 97.77, ¿ok? De Matías. Y ahorita Carlos nos va a indicar para el caso de leucocitos, ¿cuánto fue? El 0.22%. Leucocitos, 0.22. Y que por favor, Michelle Estefanía, ¿sí está? Michelle Estefanía. Sí. ¿Sí? El último, ¿no? El de plaquetas, por favor, que debe estar pues 8 veces arriba, ¿no? Sí. Sí, Michelle. Al 2%. 2%. Entonces está sencillo. De todas las células que hay, si las dejamos solitas, sí, gracias. Gracias a los 3, a Areli, Paola, a Carlos Leonardo y a Michelle Estefanía. Gracias. Entonces, para que tomen nota, y es un dato adicional, de Matías tenemos 97.8%, en lugar de 0.77 lo redondeamos a 0.8, leucocitos 0.2 y de plaquetas 2%. Si lo suman, pues ya nos da el 100%. Si pensamos solo en las células, pues el 97.8 son hematíes, el 0.2 son leucocitos y el 2% plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar más? Pues a los glóbulos rojos, pues porque son muchos, hablamos de una proporción de un leucocito por cada 1000 eritrocitos. Vamos a ver estos números, aquí los tenemos. Este intervalo es de número de células en mujeres por microlitro de sangre total, esto mezcladito. Leucocitos
de 5,000 a 10,000, depende de la muestra representativa. El doctor Ruiz Argüelles, que en el manual así bien indicado, ya se lo encontrarán, el dato va de 4,000 a 12,000 por microlitro o milímetro cúbico de sangre total. Y plaquetas van de 150,000 a 450,000, son las intermedias en cuanto a concentración o a número de células. Y la ubicación, pues así está por gradiente de densidad. Los leucocitos son células nucleadas, el eritrocito y su célula previa es el reticulocito, son sin núcleo, igual que plaquetas. Bien, entonces son datos que creo que son interesantes. Voy a estar checando el chat por si solamente se están anotando, que es muy importante. Si tienen alguna duda, levanten su mano y el sistema de Zoom me avisa que alguien, ya está el nombre de quien tiene interés por participar. Bien, ¿dudas, muchachos? ¿Vamos bien? No, profesora, está bien. Sí, profesora. Sí, Carlos y Manolo. Sí. Me imagino que esto lo va a hablar después, pero hace rato estaba hablando de la fibrina, Sí. que es la que coagula la sangre. Yo he escuchado mucho acerca de la vitamina K, Sí. pero ¿esa qué papel tiene en la coagulación? La vitamina K le da estabilidad a 3 factores de la coagulación. Entonces, si hay hipovitaminosis a expensas de la vitamina K, puede haber tendencia hemorrágica. Y lo que hace es darle funcionalidad a factores como, casi estoy segura, pero no al 100, es el 2, el 7 y el 10, pero ahorita empezamos a hablar de factores y allí podemos comentar que la vitamina, la hipovitaminosis, ya les daba yo ejemplos de que pueden provocar anemias, la B6 deficiente, la B9, la B12, iones deficientes, hierro, por ejemplo, ¿no? El deficiente no es que esté en cero, está disminuido. Y hay hipovitaminosis asociadas a patologías diferentes a partir de su función, y la vitamina K le da estabilidad a estos factores de coagulación que son procoagulantes y que están en el plasma. Sí, existen en cantidades muy bajas y son proenzimas, entonces no se miden de una en una de los factores de coagulación que en un momento efectivamente veremos, sino que se ve el producto terminado, que es la fibrina. Y lo vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Pues esta sangre se obtiene porque no se permitió que la coagulación sucediera, no se permitió que la fibrina se formara. Decir coágulo es fibrina, ¿sí? Es decir, si hay coagulación, se forma fibrina. Es la evidencia de que la coagulación sucedió. ¿Qué es la coagulación? Pues es la formación de fibrina a nivel bioquímico, y a nivel clínico la coagulación impide que haya hemorragia, o al menos colabora para que ésta sea lo menos intensa posible. Se vuelve aquí a activar que creen el chat y ya lo había escrito. Iba a Sí, ser no te preocupes, está bien. Lo mandé. Sí, no te preocupes. Pero el 4 es un cofactor, que es el calcio. ¿Sí? No, es que sí se me barrió. Iba a hacerlo en nota, pero sin querer lo mandé al chat. Sí, no te preocupes, toda esa aportación es buena. Acuérdense que estamos en el mismo barco y estamos con el fin de, ahorita llevamos en pleno río y estamos pretendiendo que todos lleguemos al otro lado con mucho aprendizaje, y parte de ello es que estemos en comunicación en relación a nuestra materia, ¿no? Entonces, no, al contrario, qué bueno que se animen a intervenir. El proceso de la coagulación sanguínea está dentro de lo que es la hemostasia, y la hemostasia es el conjunto de mecanismos que impiden que haya hemorragia o que permiten, para verlo en positivo, que permiten que la sangre se mantenga como un fluido a nivel intravascular, que es su localización. Intravascular es dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, no dependemos solamente de uno de los mecanismos, que es el de la coagulación, que aquí está, sino que necesitamos que haya buena integridad de los vasos sanguíneos, porque si están frágiles va a haber hemorragia. O si las plaquetas o trombocitos no están adecuados en cantidad, sobre todo en cantidad, o en calidad, en función, sus funciones, puede haber
tendencia hemorrágica. Entonces, para que la sangre se mantenga como un fluido, haciendo sus diferentes funciones, las células, y transportando elementos que ya sean catabolitos, como es justamente la urea, la creatinina, son productos centrales en concentración en la orina. Entonces, la urea no queremos que esté, y que esté, pero en muy baja concentración. La creatinina tampoco, son catabolitos, resultado de la degradación de aminoácidos o de la reserva energética, y el ácido úrico es similar. Entonces, estos tres productos nitrogenados no proteicos se excretan a través del sistema renal normalmente, y por cierto no los cuantificamos, no en orina, pero sí en sangre, y debe haber un intervalo de referencia. La urea está en 20, 45 miligramos espeso volumen por decilitro de plasma o de suero. Se tiene que determinar en la parte superior de la sangre, pero no nos desviemos allí. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando después de elementos celulares, que es el hemograma o biometría hemática, pasaremos a la química sanguínea o bioquímica sanguínea, que en el ámbito educativo lo dividimos en dos. Entonces, regresando a nuestro tema de que la sangre debe mantenerse como un fluido dentro de los vasos sanguíneos, arterias y venas, se necesita, en su conjunto se llama hemostasia, que no es la homeostasis, es el equilibrio entre lo que se sintetiza y se degrada. Esta es hemostasia, que es el conjunto de mecanismos que permiten que la sangre se mantenga como un fluido dentro de los vasos sanguíneos. ¿De qué dependemos? Les decía, pues de que estos estén, los vasos sanguíneos, no frágiles, funcionales, de buena resistencia. Se tienen que estar reparando continuamente. Llega a haber ruptura de vasos y solito se repara, y el endotelio vascular y el subendotelio, y vuelve a estar este tubito muy bien, ya sea de muy bajo calibre o de gran calibre. Sí, Josman. Sí, Una adelante. pregunta, profesora, acerca de lo que estaba mencionando sobre la creatinina y todos los productos de desecho nitrogenados. ¿Eso también se puede ver afectado por el consumo excesivo de carnes o algo así? El úrico principalmente. La creatinina no, la creatinina depende de la masa muscular. La urea sí, por proteínas puede verse un poquito elevado. Pero urea y creatinina son centralmente orientadores de falla renal, urea y creatinina, pero en el metabolismo, el consumo intenso de cárnicos de origen aéreo, o sea, aves o de tierra, una cabra, una res, un cerdito, o de mar, incluso también los peces, los moluscos, los camarones y demás, pues es fuente de bases de purinas, y entonces se da sustrato para formar al ácido úrico. Entonces sí puede estar influenciado, y ya en su momento pues la hiperuricemia pues puede causar este problema. Efectivamente, el riñón tiene capacidad de excretarlo, pero si le damos más de manera exógena, claro que puede estar elevado y haber hiperuricemia, para que nos vayamos habituando a cómo se expresa el desequilibrio. El úrico debe estar entre 2 y 6 miligramos, así promedio entre hombres y mujeres, aunque es diferente, y otra vez miligramos por decilitro de suero o de plasma, que es la parte líquida de la sangre, coagulada si es suero o anticoagulada si es plasma, y pues es un aviso de que hay un exceso, puede haber afectación, que ya veremos cuando veamos esa unidad. Esto puede provocar problemas en articulaciones. Y si está influenciado por la fuente de producción de ácido úrico de origen exógeno. Entonces tiene que estar todo en equilibrio, ya sabemos, buena nutrición, ni más ni menos, igual de hierro hay que consumirlo adecuado porque tenemos pérdidas, en fin. Bien, entonces sí está influenciado, Yosmar. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, profesora, muchas gracias, porque había visto un documental que estaban diciendo que, por ejemplo, la carne de res, cuando, no sé, cuando se cocina, tiene Sí. creatina, pero cuando ya está bien cocinada, forma la creatinina. Sí, O eso. ahí ese cambio es espontáneo, ¿eh? O sea, en nuestro organismo la creatina pasa a creatinina, y ni enzima necesita, ¿eh? Es muy sencillo.
Y lo que se puede medir como un catabolito es la creatinina. Y sí depende de la masa muscular. Si ya en el producto ya ex vivo, como carnita, pues debe tener una explicación. Pero nosotros estamos tomando más aminoácidos. Sí, alguien levantó su mano, Uribe, pero no veo tu nombre. Ya, Giselle, ¿qué pasó, Giselle? Profesora, entonces, por ejemplo, ya ve que en algunos establecimientos dan supuestamente suplementos alimenticios y dice en la nota que tienen creatinina y esas personas que los venden están así súper seguras que son elementos bioquímicos que nuestro cuerpo produce, pero que aquí en el suplemento lo están adicionando más. Entonces, eso nos haría daño, ¿no? Consumirlo. Pensaría que sí, yo no había escuchado, pero miren, cuando venden productos que son complementarios, o sea, que son complemento, les atribuyen muchas características benéficas. Se supone que, por ejemplo, y esto dicho por el doctor Alejandro Macías, que es un epidemiólogo que ha dado muchas charlas y lo pueden localizar en YouTube, vale la pena porque él es epidemiólogo y está involucrado con la parte de la COVID y sabe mucho en esa parte, es infectólogo, y comenta que todos tenemos un poquito de deficiencia de vitamina D3, entonces habrá que cuantificarla y ver cuál es el valor de referencia, y entonces resulta de utilidad el tener allí, por ejemplo, complemento que ahorita se está considerando que ayuda al sistema inmunológico asociado a COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahí de creatinina sí dejaría la duda. Habría que investigar un poquito más, Giselle. Ok, profesora, gracias. Bien, entonces, buena integración de vasos sanguíneos, buen número y función de plaquetas y factores de coagulación correctos. ¿Qué es eso de los factores de coagulación? Vamos a empezar con las plaquetas. En la médula ósea hay un precursor de las plaquetas que se llama megacariocito. Está desde más joven, megacarioplasto, no voy a entrar en esa parte, pero pasa por etapas de maduración las células que vamos a encontrar y que ustedes, que ya se empezaron a nombrar eritrocitos, plaquetas, leucocitos. Bueno, de las plaquetas o trombocitos, su precursor es esta célula gigante que mide a veces 180 micras o micrómetros, que es por microfotografía que se aprecian, y eso es un aspirado de médula ósea, y todo esto que ahora señalo son, representan o es un megacariocito. Aquí está su núcleo, que suele estar segmentado, pero muy junto los lóbulos del núcleo, y aquí está liberando como a 5,000 elementos citoplásmicos que son las plaquetas. Entonces, una célula que no tiene núcleo, la plaqueta es una célula anucleada. Sin núcleo quiere decir que tiene gránulos y que densos y alfa, se les llama, que tienen sus funciones o que le dan las funciones a la plaqueta. Entonces, de plaquetas tenemos 150,000 a 450,000 por microlitro de sangre total. Vayamos recordándolo. Y bueno, aquí es un acercamiento para ver a las plaquetas, que aquí las tenemos. Esto de este extendido sanguíneo, de esta microfotografía, no sé si alguien quería intervenir, no veo aquí. Ya fue el último mensaje de su compañero Emanuel. Aquí tenemos justo lo que les mencionaba, el predominio de estas células anucleadas, que son los glóbulos rojos, que se ven en gris. Tenemos células nucleadas, que son de leucocitos, y aquí están las plaquetas, estos pequeños fragmentos que miden de 1 a 4 micras, y aquí está una A para referirse a eritrocitos aquí traslapados. Aquí está una B que debe estar por aquí, ahorita la encontramos, que quedó con color claro, que se refiere a leucocitos. Pues es este leucocito, y aquí está la B. Y otro leucocito. Son células que tienen núcleo, y esas van a aprender a identificarlas y a distinguir a unas de otras. Son neutrófilos, me adelanto mucho a lo que nos corresponde. Y la C, que aquí está la C, estos fragmentos citoplásmicos que provienen del megacariocito son las plaquetas. Las plaquetas participan en la coagulación. Entonces, si hay déficit de plaquetas, hay problemas. Esta imagen ya la tienen con ustedes y son los factores de la coagulación sanguínea. Ya ahora que lo estamos abordando, pues ya les quedará más claro. Yo confío que hayan visto, van a encontrar
muchos esquemas sobre la coagulación. Yo les presentaré uno que yo estructuré y que está basado en bibliografía, desde luego. Y tenemos factores que están identificados como los símbolos de la tabla periódica, pues con eso, un símbolo. Y ese es del 1 romano al 13 romano, y el 6 no existe, no es que no haya aparecido por error. El 6 no existe, y aquí están los nombres: fibrinógeno, que da origen a la fibrina; la protrombina, que es precursor de la trombina; este que está en rojo, que es el factor tisular o hístico, o tromboplastina completa se le llama. Iones calcio, que ese es el 4, es el único que está constituido por un ion, y los demás son glicoproteínas, a excepción del factor tisular, que es una lipoproteína, Los demás no tienen componente lipídico, sino que tienen carbohidratos, y el predominante de componente químico son aminoácidos, son proteínas. Y aquí tienen sus nombres: procelerina o factor lábil, que es un cofactor igual que el 8, que es un cofactor y es el factor antihemofílico A. El 7, proconvertina, que se llama factor estable asociado a temperaturas, a diferencia del 5, que es lábil, y es lábil en determinadas condiciones, puede ser temperatura, por ejemplo. El 9 es el antihemofílico B, también le llaman de Christmas, factor de Stuart o Prower, a veces le llaman Stuart o Prower al 10. El 11 es el antecedente de tromboplastina del plasma. El 12 es el de Hagemann o factor de contacto. Este es muy importante para cuando queremos que se active la coagulación in vitro, que en eso estamos ahorita. Y el 13 tiene un nombre muy exacto asociado a su función, que es el factor estabilizador de fibrina. Pues permite que el polímero se mantenga muy estable y resistente. Es una red que se forma y que impide que salga la sangre, ¿no? O que envuelve al paquete eritroide y leucocitario. Ya las plaquetas participan en el proceso. Vamos a ver en qué momento. Y hay dos factores que no están numerados, que es el de Fletcher, también llamado precalicreína, o el cininógeno de alto peso molecular, que está en inglés HMW K, y también se llama factor de Fitzgerald. Todos estos son necesarios en su debida proporción para que se forme fibrina. Y la fibrina se forma haciéndole cortes al fibrinógeno, pero para que esto suceda y se forme la trombina, que aquí no está, vean que aquí hay una protrombina, se necesita formar trombina para hacerle cortes al fibrinógeno, y que se forme una molécula más pequeña que se llama fibrina, y que se une fibrina, monómeros, y se vuelve el polímero, que tiene puentes de hidrógeno. Esto ahora lo detallo de inicio, pero es inestable, y después se genera, gracias al factor estabilizador de la fibrina, se forman enlaces covalentes, y ahí sí es muy resistente la fibrina. Puede haber defectos por nacimiento de algunos factores, o puede ser adquirido por problema hepático, y ese problema hepático pues provoca que haya déficit, que haya coagulopatía. Cuando hay problemas de este mecanismo fisiológico, se llama patología letal de la coagulación, se llama coagulopatía, y esto se deduce y se entiende que va a manifestarse por tendencia a sangrar, porque la coagulación busca formar fibrina, que es ese polímero proteico muy resistente que impide que haya hemorragia. Si está con patología o anormalidad la coagulación, pues va a haber una tendencia a sangrar, y se llama tendencia hemorrágica. Hay pruebas para medir esta parte que no revisaremos, pero sí lo van a revisar, o en hematología o en ABC de sistemas. El curso tenemos 3 cursos: análisis bioquímico clínicos generales, que es análisis bioquímicos clínicos igual, pero especiales, y análisis bioquímico clínicos de sistemas, que se refiere a los perfiles, a sumar las pruebas que ya conocen, alguna parte de ellas para perfil hepático, y luego les hablarán de una serie de biomoléculas, enzimas, básicamente para perfil hepático, o el renal o el cardíaco, según lo que vayan a abordar, tiroideo seguramente. Bien, entonces estas biomoléculas son fundamentales para que suceda la formación de ¿qué? Pues de fibrina, a partir de fibrinógeno, que no se nos olvide. Hay 2 caminos para lograrlo.
Uno es el intrínseco y el otro es el extrínseco. Alguien ingresó y no sé cómo le hizo, o se tardó mucho en ingresar. Bien, intrínseco y extrínseco, ¿por qué se llama? Voy a regresarme, que voy a procurar no hacerlo, pero vean cómo dejé en dos colores diferentes, y eso no lo puntualicé en el caso de iones calcio, y explico por qué. Factor tisular es una estructura que no está como componente del plasma. Sí, está en el tejido. Está afuera del vaso sanguíneo, en todos los tejidos está el factor tisular expuesto en la pared, en la superficie de las células, pero no de las células de la sangre ni de los vasos sanguíneos, porque entonces habría una coagulación intravascular diseminada y habría trombos, habría coágulos y habría obstrucción y la gente se moriría, ¿no? Porque no hay irrigación a un tejido determinado y habría necrosis. Los trombos no son buenos. Entonces se tiene que formar la fibrina cuando haga falta, pero no queremos que se forme un émbolo, ya sea de fibrina o de grasa, que es otra posibilidad que puede llevar a una embolia, ¿sí? El émbolo, insisto, puede ser de grasa o de plaquetitas con fibrina y no queremos que se obstruya el vaso sanguíneo, ninguno en ningún lado, ni en pulmón, ni en cerebro, ni en ningún sitio. Entonces ahí hay un desequilibrio, pero entonces hay un control de la propia fisiología, de la propia biología de los mamíferos que hacen que el factor tisular esté afuera. Entonces, cuando participa esta lipoproteína, se habla de que la vía externa es extrínseca, de allí viene el nombre. Y allí es donde participa el factor tisular, que no forma parte de los factores plasmáticos o de la sangre, ¿de acuerdo? Y en estructura, el gen azul, a los iones calcio, porque son esos, son iones, no son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos datos para los colores encontrar. O sea, hay dos caminos, el intrínseco y el extrínseco. El intrínseco involucra a factores que están en el plasma o que están en circulación, y el extrínseco incluye a uno y a otros más, pero ahí participa el factor 3 romano, que es el factor tisular. Las sustancias que se necesitan, los factores que se necesitan para que se inicie y arranque y llegue a la formación de fibrina, que es el objetivo de la coagulación, formar fibrina. Estamos en la parte bioquímica. Se necesita precalicreína, cininógenos de elevado peso molecular, el factor 12, que es el de contacto, el 11, el 9 y el 8, que es cofactor. Esto es lento y se llega a un camino común de ambas vías, y el extrínseco requiere al tisular y a un factor plasmático, que es el 7, es más rápido y llega a un punto común. ¿Qué es ese punto común? Son factores de la vía común, que eso lo aplicarán y verán, para eso me sirve para la parte de hematología o de ABC de sistemas. Los factores que son de vía común son el 10, el 5, el 2, acuérdense que se llama protrombina, entendámosla como pretrombina, vamos a ver qué es eso de la trombina, y el factor 1, que es el fibrinógeno, que es el que da origen por cortes que se le llevan a cabo a la fibrina, que luego polimerizará gracias y se estabilizará gracias al factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, y se forma la fibrina. Vamos a ver algunos detalles al respecto. Ese es un esquema de muchos que hay, que valdrá la pena que busquen en libros o en documentos en revisiones de Nature, por ejemplo, para que vean los esquemas que se generan. La vía intrínseca está aquí, la extrínseca representada, y del lado superior derecho la intrínseca. Y aquí se da la activación por el contacto con la colágena, superficie subendotelial, superficies cargadas negativamente, y explico. In vivo, cuando se rompe un vaso sanguíneo, queda expuesto el colágeno o la colágena, y esta es activadora de los primeros elementos, como sería centralmente el factor 12, que pasa a su forma activa. Esto es cuando se activa la vía intrínseca. La que es más rápida, como ya se indicó en la imagen anterior, pues es la que se logra gracias a que el factor tisular, al romperse un vaso sanguíneo, el tejido que está ahí siendo deja expuesto al factor tisular y activa el 7, y entonces un factor activado tiene la señal con una A de que ya está activado.
El calcio se necesita todo el tiempo y los iones calcio, que es el factor 4 y es el único que es un ion, va a permitir que aquí vámonos a la parte de la vía intrínseca. Aquí está el 12 que se activa y ese 12 activa al 9. Iones calcio intervienen, aquí atentos, y activa al 9. Y el 9 junto con el cofactor 8, otra vez iones calcio y fosfolípidos, que aquí preciso, aquí es donde intervienen las plaquetas, es un compuesto químico que está dentro de las plaquetas y la plaqueta va a hacer adherencia, se adhiere al vaso sanguíneo lesionado, luego se agregan, ya que quedan adheridas, algunas de ellas empiezan a quedar una sobre otra, que esto es la agregación, mientras se activa la coagulación. Y entonces estas células se rompen y liberan al factor 3 plaquetario, que aquí está representado, que es necesario para que el factor 10 por vía intrínseca, que está aquí, todo esto es intrínseca, pase de 10 a 10 activo. Aquí yo ya se los dejé con más color. ¿Cómo se logra que el 10 se active para la vía común, vía extrínseca? Pues se tiene al 7, aquí el 9 incluso le ayuda al 7, retroalimenta aparte con el factor tisular, otra vez iones calcio, y entonces se forma el 10 activo, que junto con el cofactor 5, el iones calcio otra vez, pasan la protrombina a trombina. Esto no debe de estar en sangre periférica. Vean todo el camino que se recorre por camino extrínseco o por camino intrínseco para que la protrombina pase a trombina. Esta trombina es una enzima de altísima actividad proteolítica. ¿Sobre qué? Pues sobre el fibrinógeno. Entonces forma a la fibrina. La fibrina de momento es soluble, pero se polimeriza formando puentes de hidrógeno y se activa gracias también a la trombina el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, también con iones calcio, y este es el estabilizador de la fibrina porque forma polímero de fibrina con puentes de hidrógeno, con enlaces covalentes. Aquí fue soluble, puentes de hidrógeno, estable, enlaces covalentes. Gracias a qué factor? Al estabilizador de la fibrina. Eso es lo que sucede en vivo y sucede primero en la formación de fibrina, gracias a la vía corta, la rápida, que es la extrínseca. En vivo, esto sucede primero y luego se necesita al factor al 9, al 8, y por eso es que cuando está deficiente de origen, la persona nace de manera hereditaria o congénita, se le llama también, nace con defecto en la producción de 9 o de 8 o de 11, que aquí está, tiene hemofilia. Se llama hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Y todo el tiempo van a tener ese problema. Hay que darles factor, el que les tienen deficiente de manera exógena. Y tienen tendencia a hemorragia. Hemofilia es afinidad por sangrar. Eso quiere decir hemofilia. Filo es afinidad. Lo vamos a ver también en nuestra semántica del idioma. Filo es afinidad por. Y esto nos dice, no el significado de la palabra, sino el déficit de 9 o de 8 o de 11 que lleva a una tendencia a sangrar, a una enfermedad hereditaria llamada hemofilia A, B o C. Entonces la vía intrínseca pues, es también fundamental. Alguien podrá decir, pues esta es más rápida y nada más depende del 7 y junto con el 10 y el 5 y el 2 y el 1, pues ya estamos del otro lado. Si falta 12, 11, ¿no? Sí es problema. Sí, o sea, puede compensarse, no. La fibrina que se forma al final del proceso es de origen extrínseco e intrínseco. Y atentos, muchachos. Lo que controlamos in vitro es la vía intrínseca. Es decir, dejamos que suceda o lo impedimos. Es decir, dejamos que suceda, no ponemos anticoagulante. No queremos que suceda, impedimos la coagulación, que en ese momento confío, ya la ubicamos, entonces agregamos, queremos que se impida la coagulación, anticoagulante. Queremos que suceda, pues no le agregamos anticoagulante. Sí, Carlos Leonardo. ¿Esto tiene que ver con la policitemia vera?
es otra entidad muy diferente. ¿Tú qué sabes de la policitemia vera? ¿Por qué tu curiosidad? Lo que pasa es que hace mucho a un amigo le dijeron que tenía exceso de eritrocitos en la sangre, pero que no era muy riesgoso. Según yo, eso es la policitemia vera y es un tipo de cáncer en la sangre. Sí, sí, no te alcancé a entender, eso yo como repetidito, como rarito. Es a ver, la policitemia vera, disculpa, pues, tiene que ver con asuntos familiares y demás, no lo tienes que externar. La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo. Y ahí hay un desajuste. Ya vieron que hay un determinado número de glóbulos rojos, debe haber de 4 millones a 5 millones 200,000 si es femenino. En la muestra corresponde a una mujer adulto, acuérdense que manejamos datos de adultos, hay un número, hay un intervalo, valores normales de referencia. Cuando hay policitemia vera, es una neoplasia, donde están disparadas las 3 poblaciones celulares, pero predominantemente los hematíes, entonces hay aumento de eritrocitos en producción, y es un problema hematológico. Sí, entonces, pues puede ser que se vea afectada la coagulación como efecto secundario, pero de origen, etiológicamente, etiología es la causa de la enfermedad, para familiarizarnos con el término, etiología es la causa de la enfermedad. Tifoidea, pues Salmonella typhi, por ejemplo. ¿Qué es lo que lo provoca? Pues una bacteria que se llama Salmonella typhi. Por ejemplo, anemia ferropénica, pues es deficiencia de hierro. ¿Por qué? Pues porque tiene sangrados crónicos que a lo largo de 3 años, pues ya le provocó una gastritis que se volvió úlcera, o hemorroides que han estado sangrando y sangrando, o ciclos menstruales muy abundantes. Entonces hay una explicación al déficit o a la producción exagerada. Y aquí hay panmielosis, se llama panmielosis a la elevación de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, pero predominan los glóbulos rojos. Y muy probable es que haya desequilibrio en cuanto a los procesos fisiológicos, como sería la coagulación, es una posibilidad. Pero aquí estamos pensando en problemas de principio únicos, ¿no? Deficiencia de algún factor, como problema primario, porque hay enfermedades secundarias a otro problema que es el que se disparó primero, se manifestó primero. Esto es más complicado, vamos por partes. No sé si resolví tu pregunta, Carlos Leonardo. No, es que en sí mi pregunta era que si la policitemia era muy independiente de, por algún daño en este factor, tener simplemente una elevada cantidad de eritrocitos que puede ser controlada después. No, si la causa de que haya eritrocitosis tiene que ver con la coagulación, no, creo yo que no. Yo creo que no. ¿Sí, Carlos? Bien, entonces, ¿qué vía es la que se activa? Vámonos por pasos, muchachos. Nos interesa saber el efecto de los anticoagulantes porque los vamos a estar usando. ¿Qué vía es la que se puede bloquear? Pues la vía intrínseca. ¿O qué vía es la que se puede dejar que suceda in vitro? In vitro, ya vamos a tomar muestra de sangre. ¿Sí? ¿Cuál? Pues la intrínseca. ¿Y por qué la extrínseca no? Pues porque no tenemos factor tisular. Tomamos sangre y esta sangre podemos dejar que se coagule o no. Si dejamos que se coagule, obtendremos coágulo y suero. Si no dejamos que se coagule, vamos a obtener sangre completa, que centrifugada es paquete y plasma. De eso versa nuestra clase, ¿de acuerdo? Y bueno, en la esquematización o dibujos del factor 1, que es el sustrato, esta molécula existe en la sangre, y ustedes al final de hoy, confío me puedan decir qué necesitamos usar para poder medir al fibrinógeno. Lo que se hace es usar anticuerpos contra esta molécula y reaccionan. Ahorita yo les menciono anticuerpos, sé que ya los escucharon, IgMs e IgGs frente a COVID, frente a SARS-CoV-2 más bien. Y es lo que se estuvo haciendo de pruebas de anticuerpos, que ya no se le dio mucha utilidad ya con el tiempo, en este par de años prácticamente que ya vamos a cumplir de la pandemia, pero lo que hoy es más útil es detectar al antígeno y si no hacer PCR, que es otro tema. Bien, aquí está representada la molécula constituida por 3 cadenas en pares. La cadena alfa, la cadena beta, y que es la que está en amarillo, no en azul, por eso está la letrita azul, y en dorado le dejaron en naranjita la cadena gamma. Entonces, está una unidad de fibrinógeno, está constituida por un par de cadenas alfa, un par de cadenas beta y un par de cadenas gamma, clásico en bioquímica.
La trombina, que es resultado de la acción sobre la protrombina, es una enzima de alta actividad proteolítica que hace varias cosas. Centralmente, no quiero desviarlo, pero si quieren, creo que sí vale la pena, vean cómo la trombina es versátil y la trombina hace función sobre el cofactor 5, también sobre el cofactor 8 y dispara su producción. Pero aparte, aunque aquí no está en el esquema, la trombina activa una proteína que es la S y necesita como cofactor a la C, y activa a la C como cofactor la proteína S, y esta inhibe a estos mismos factores. Entonces la trombina está regulando que se forme fibrina o lo está frenando, porque impide que se active 8 y 5. Entonces es una balanceadora, pero de principio ahorita nos interesa saber que la trombina es la que hace proteólisis sobre el fibrinógeno, deja una molécula más pequeña y hace cortes en alfa y en beta, ahorita lo acabo de mencionar, y a las gamma las deja intactas. Esta disponibilidad de un par de péptidos A y un par de péptidos B, efecto de la trombina, es la consecuencia, pero deja disponible para que se puedan unir vía puentes de hidrógeno y se polimerice. Entonces, ¿qué es más grande? El molécula, fibrinógeno o fibrina, pues el fibrinógeno, porque ahí es donde va a haber cortes. Y aquí están, hay varios esquemas que pueden encontrar. Yo aquí les muestro este, y entonces está el fibrinógeno aquí representado, la trombina hace cortes, vean que aquí hay una diferencia, deja acortados las cadenas A y B, y por eso se generan fibrinopéptidos A y B, y luego empiezan a polimerizar puentes de hidrógeno, dímeros de fibrina, y se vuelve más grande y más grande y más grande. Polímeros de fibrina siguen siendo puentes de hidrógeno. Tomen nota porque esto es importante como bioquímicos, y se forma el polímero de fibrina, puentes de hidrógeno, llega el estabilizador de la fibrina, que es el 13, y formará enlaces mucho más estables, que son enlaces covalentes, y por eso la refieren como polímero de fibrina insoluble. En el superior es polímero de fibrina soluble. Cuando hay déficit de factor 13, y que sí existe del estabilizador de la fibrina, se puede colocar la mezcla en solución de urea, y si no hay factor 13 suficiente, se desbarata la fibrina, y la fibrina la podemos ver porque es un polímero. Entonces se hacen pruebas en plasma para poder evidenciar la funcionalidad ya de todo el trayecto que se hace de la vía intrínseca para formar a la fibrina. Sí, Nelly. Adelante, Nelly. Había mencionado que para la fibrina soluble son puentes de hidrógeno y para la insoluble son enlaces covalentes. Así es correcto. Ok, gracias. Bien, y aquí hay esquemas y combinadito. Obtención de sangre coagulada, ¿qué es lo que se hace? Se hace la punción, se recibe la sangre y se puede mezclar, les van a explicar el jueves, con determinados tubos. Algunos tubos contienen un procoagulante, por ejemplo, contienen ácido elágico, sin H, con acento, y ese es un activador del factor 12, porque la vía que se activa cuando hay coagulación in vitro es la intrínseca. ¿Por qué no la extrínseca? Porque en la sangre no hay factor 3. Entonces están allí los factores, el 12, el 11, el 9, el 8, el cofactor. Hay calcio, está el 10, está el cofactor 5, está la protrombina, pasa a trombina. La trombina, hay 200 a 400 miligramos por decilitro. Ustedes me van a decir de qué, si de plasma o suero, váyanlo pensando. Si quieren cuantificar fibrinógeno in vitro, ¿qué usan? ¿Sí? Plasma o suero. Esto todavía yo creo que no lo pueden establecer hasta que no concluyamos esta parte de coagulación. La sangre, si tiene ácido elágico, se favorece que el 12 se active, que es el de contacto. O cuando se hacían tubos de vidrio, el propio vidrio aportaba cargas negativas, como el colágeno o la colágena in vivo. In vivo, en el vaso sanguíneo lesionado, hay colágena, y ese es el activador del factor 12, porque tiene cargas negativas. Cuando era el vidrio, se aportaba a través de
del propio vidrio, que es fuente de cargas negativas, o se agregaba caolín, y el caolín son partículas de porcelana, creo que de China, muy pequeñas que aportan cargas negativas, pero ahora es el ácido elágico, esta sustancia que aporta cargas negativas, y el material pues ya no es de vidrio, el material del tubo. Si tiene ácido elágico hay que mezclar, si no lo tiene, pues hay que dejar que se lleve a cabo la coagulación sanguínea vía intrínseca todas las veces. Se deja 10 minutos, 4 a 10, pero mejor 10 minutos para que se complete el proceso y se da uno cuenta que ya está coagulado porque al ladearlo no corre, porque ya la fibrina envolvió al paquete eritroide, las plaquetas, vamos a ver qué les pasó, porque está aquí la pregunta, y ahí hay leucocitos, hay eritrocitos, y hay que ayudarle a que se separe la fracción superior a través de centrifugación. Centrífuga clínica, en su manual van a encontrar que es alrededor de 2000 revoluciones por minuto, no viene en fuerza, en G, en fuerza relativa de centrifugación. 2000, 2500 es suficiente, 5 minutos, y se separará. ¿Qué se separa? El coágulo, está en inglés, clodescoágulo, envolviendo ¿qué es el coágulo? Es la fibrina, ¿sí? Envolviendo en este caso el paquete celular. ¿Qué células? Yo les indico, eritrocitos y leucocitos. Y el suero aquí está exagerado, ¿eh? No se obtiene tanto suero, se obtiene como el 35%. A veces el tubo tiene un gel y esto ayuda a que en la centrifugación el gel presione, y está muy interesante porque ven ustedes el tubo de tapón amarillo, ven el gel en la parte final, al fondo, y reciben la sangre después de haber hecho la punción, por vacío sería, o hay opción con jeringa, pero de principio es con vacío lo más frecuente, y lo que va a pasar allí es que se lleva a centrifugación después de los 10 minutos y se obtiene un mayor rendimiento de la parte superior, que es el suero, serum, así se le llama, ¿no? En inglés es el suero, y es el que contiene los solutos que ya se enlistaron, y queda el coágulo, que generalmente pues es de desecho, y allí podemos medir hormonas tiroideas, urea, creatinina, bilirrubinas, proteínas, triglicéridos, etcétera. En el suero es sangre coagulada, y entonces obtenemos suero y coágulo. ¿Qué les pasó a las plaquetas? Aquí yo les planteo la pregunta, ¿qué les pasó a las plaquetas? Ya no hay. Participan por adherencia, agregación, se rompen y liberan el factor 3 plaquetario, que es necesario para que se complete la vía intrínseca de la coagulación. Sí, vi que levantó su mano su compañero Yosman, me parece, o ya no, siempre no. No, le iba a decir algo bueno, pensabas que era si la centrífuga, como dice que las plaquetas, también dependiendo cuánto tiempo usemos la centrífuga, ¿no? Porque si no las plaquetas como es la célula más pequeña, son las que más cuesta trabajo, ¿no? Sacarlas, o estoy confundido. Las plaquetas ya no van a estar localizables en Yosmal, porque participaron en la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, en la vía intrínseca de la coagulación necesitamos a las plaquetas o aportar un factor que será el 3 plaquetario, pero aquí de manera natural, compuesta la sangre, o sea, teniendo la sangre completa, pero dejándola que se coagule, las plaquetas son indispensables porque liberan, se adhieren, se agregan ahí en el tubo, se rompen, entonces ya no hay plaquetas y se libera su contenido de los gránulos, y entre ese contenido de interés que tiene, las plaquetas son complejísimas. Hay un libro como de 600 páginas que hablan solamente de plaquetas. Entonces son muy complejas, y así pasa en todos los temas, en muchos temas. Les platico que hay una hormona, que es la eritropoyetina, y que da razón a vivir o no, y se produce en riñón, y se hizo una tesis de una egresada de la carrera de QFB solo sobre eritropoyetina, y es una de
uno de los diversos factores de crecimiento hematopoyético. Entonces podemos así hacer mucho énfasis. Pero la pregunta aquí, las placas se destruyeron, ¿sí? Se rompieron, ya no están, no forman parte del coágulo. ¿El coágulo de qué está hecho? De glóbulos rojos, leucocitos y la fibrina, que es como una cita que envuelve a estas dos familias celulares. ¿Sí, Yasmal y todos? Sí, Sí, profesora, profesora, gracias. dijo que las plaquetas participan en la vía intrínseca. Intrínseca, que es la que se lleva a cabo in vitro. Y aquí está la señalización de los glóbulos rojos, que se acuerdan que, bueno, no tienen que acordarse, son discos bicóncavos, ¿sí? Y aquí no hay ninguno de canto para verlo justamente con su forma, con las concavidades correspondientes. Y aquí está representada la fibrina, que es un polímero proteico insoluble. Bien, coágulo, red insoluble de polímeros de fibrina que envuelven al paquete celular, leucocitos y eritrocitos. ¿De acuerdo? Sangre coagulada, entonces, aquí era el tapón amarillo. Y hay colores de los tubos que les comentarán seguro el jueves, donde aquí está ya centrifugado el tubo, el primero, que dice tubo 1, ese ya está centrifugado, y esto es el coágulo, y ese es el suero. Entonces la muestra se coaguló, a ver si se ve todavía más grande, que creo que no es necesario aumentarlo, pero aquí ven que está tapón rojo, es para sangre que se coagule, y centrifugando se obtiene el suero, y vean lo irregular, a diferencia del otro que estaba muy horizontal, que era el plasma y el paquete celular, y tenía su logística. Sí, y Manuel tuvo ahí problema para permanecer. Ese es el coágulo y este es el suero. En el suero, aquí se observa que van a tomar muestra del equipo automatizado, y lo que hace es aspirar y va a hacer 50 o 30 mediciones, o perfil hormonal, hormonal no creo, porque se usa otro principio. Y aquí sería, yo anoto aquí que es con tapón amarillo, porque tiene el gel. Entonces, al tener el gel, y en el proceso de centrifugación les explicaba, aquí está el gel cuando de origen se tiene el tubito. Tiene vacío cualquiera de los dos para poder aspirar a la hora de hacer la punción. Y lo que sucede allí es que después de la centrifugación, lo que hace el gel es tener una densidad o un gradiente de densidad intermedio entre qué y qué, pues entre el suero y el coágulo. Y entonces lo que hace es presionarlo por la fuerza centrífuga misma y libera más suero del que podría lograrse extraer de esta muestra. Entonces da un mayor rendimiento. Esa es la razón. Si queremos hacer pruebas de coagulación, tiene sus limitantes usar un tubito que tenga este gel. De principio está aquí abajo, y en el proceso de 10 minutos de esperar a que hay 2 personas en la sala de espera, las admito. Y, sí, bueno, es 2 veces, y Manuel algo está teniendo con su sistema. Ya ahorita se ha de incorporar. Bueno, entonces, esto es suero y coágulo, ¿de acuerdo? Déjenme ver si tiene alguna otra. Profesora, Sí. ¿me puede regresar un momento al anterior? Gracias, profesora. Otra vez es sangre coagulada, suero y coágulo. ¿Qué diferencia hay entre suero y plasma? ¿Aquí se llevó a cabo la coagulación o no? Sí, Carlos Leonardo. Pues nada más que el plasma es el que contiene el fibrinógeno, ¿no? Bueno, Así es, el plasma es resultado de la no coagulación, ¿no? Y la diferencia en su composición centralmente es el fibrinógeno. El fibrinógeno está en el plasma, y aquí ya no, porque pasó a fibrina. Pues aquí está la evidencia. Y esto que está aquí en esta imagen, pues está aquí en el dibujito representado, o aquí está la fibrina. Tengan la certeza de que hay fibrina. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, no en este, porque está el gel en medio? ¿Qué pasa si aquí con pipeta Pasteur retiramos el suero? Si ustedes ladean el tubo, le quitan el tapón, desde luego, no va a correr, no va a ser un fluido, porque está la envoltura de la fibrina en la parte interna del tubo. Entonces está envolviendo al paquete eritroide leucocitario, que es muy bajo, ya vimos
su proporción, 0.1 contra el 97.8%, 0.2, ¿no? El 2% le queda plaquetas, hay que ir solo aprendiendo para ubicar distribución, y no va a correr, no corre después de separar el suero con Peta Pasteur, con mucho cuidado desde arriba hacia abajo para no mezclar aquí, está muy bien separado. Y ustedes cuando este tubo lo ladean, pues esto no va a fluir porque está hecha una bolsita de qué material, pues es de fibrina, esa red que vieron en el anterior, está envolviendo a las células, se vuelve compacto, se vuelve como un gelecito, pero es el coágulo. Y bueno, aquí sí hay datos. 2 fracciones obtenidas después de la centrifugación: suero, parte superior; coágulo, parte inferior. En el tubo 2 está la interfase, que está entre las 2 fases, suero y coágulo, que es el gel, que les decía que después de los 10 minutos y centrifugando, por densidad queda en medio y exprime un poquito, ¿no?, el coágulo, para darle mayor rendimiento. Y el suero en este segundo caso, pues se separa bien a gusto por decantación, no así ¿sí? La decantación pues es ladear solamente, y no se va a contaminar con glóbulos rojos o con el propio coágulo que se desplace, pues porque tiene el gel. Y está compactándolo, es muy, muy pegajosito, le aplican una maderita, le usan un aplicador de madera y queda chiclosito. Entonces, y no se recomienda para pruebas de coagulación, por cierto, usar esta muestra. Que además no se usaría porque lo que hay que usar es plasma. Entonces, no aplicaría. Aquí está, se corte allí. El color del tapón les dice algo, ¿es suero o es plasma? Para que ya lleguen el jueves bien conocedores. Si les dice la maestra Heidi, a ver, tubo de tapón rojo, ¿nos va a dar lugar a obtener sangre coagulada o anticoagulada? ¿Sangre coagulada? ¿Plasma? Suero, es suero. A ver, es sangre coagulada. Y lo que tenemos aquí, ¿qué es suero o plasma? Suero. Suero, es suero. Si se coagula, es suero. ¿Sí? Si se impidió la coagulación, es plasma. ¿De acuerdo? Esto es básico, ¿eh? Y en su evaluación previa es probable que les pregunte. Aquí veo que alguien intervino en el chat, no sé si... Esto es. En su momento, pregunta su compañero Jorge, si se puede hacer uso de ese coágulo, es decir, como romper la fibrina, es sencillo. Para banco de sangre lo que se hace es obtener suero, que es la fuente de anticuerpos, y en banco de sangre andamos buscando que no se formen complejos antígeno-anticuerpo. No me voy a entretener en ello porque es todo un tema, libros al respecto. Y el coagulito, del coágulo se pueden obtener glóbulos rojos, porque lo que tiene es una bolsa. Entonces lo que se hace es perforar romperlo, ya bien separado el suero del receptor, por ejemplo, que se toma una pequeña volumen de sangre del receptor, y la bolsa de la posible transfusión de concentrado eritrocitario, que está en el refrigerador a 2-8 grados como nuestros alimentos. Duran 21 días, pueden durar 35 o hasta el doble, 42 días, que es el tope de vigencia de buenas condiciones de los glóbulos rojos para usarlos como terapéutico. Hay que hacer unas pruebas que se llaman cruzadas. Entonces lo que se hace es perforar un poquito con un aplicador de madera y se libera su contenido. Entonces de esto que está mezcladito un poco con suero, pero ya hay glóbulos rojos liberados, se toma con una pipeta Pasteur y se lleva lavado con salina fisiológica, que es isotónica. Entonces no rompe los glóbulos rojos, se elimina el suero nadante y ya están lavados los glóbulos rojos. Entonces sí se puede romper con el aplicador de madera. Sí respondí tu pregunta, ¿verdad? Déjenme ver en el chat. Preguntaba Jorge, ¿verdad? ¿Sí es correcto, Jorge? ¿Durán? Ya no está o algo pasó, pero él mandó un mensajito. Ya les di respuesta, confío. Bien, entonces, aquí tenemos suero, acuérdense. Y obtención de sangre anticoagulada, es la que nos falta y vemos, y confío que terminemos. No vamos a ver los videos, pero van a ver videos con la profesora y yo continuaré con videos, si es el caso. Obtención de sangre anticoagulada, ¿cómo se llama? Sangre entera, total o completa. Y ya centrifugada, ver la figura, está el plasma y el paquete celular, y comentar el color del tapón. Si ven que está moradito, ese no lo habíamos mencionado. Bueno,
Tubo A es sangre entera, ya centrifugada, es el plasma y el paquete celular. ¿Aquí sucedió la coagulación? No, porque se hace uso de un anticoagulante. Y entonces se inhibe la coagulación. ¿De qué vía? Pues la que se puede activar. ¿Cuál es la que se activa para obtener el suero que hace rato obtuvimos o sangre coagulada? La intrínseca. ¿Por qué no la extrínseca? ¿O por qué sí la intrínseca? Porque están todos los factores disponibles y ahí hay plaquetas. Perdón, ¿y por qué no es posible la extrínseca en esas condiciones, en estas condiciones de recolección? Porque no hay factor tisular, y si no hay factor tisular, pues el 10 no se activará por ese camino. Bien. ¿Qué es eso de los anticoagulantes? Pues es una familia de sustancias químicas que pueden ser de origen natural, como es la heparina, y la hirudina, que se obtiene de origen animal, que casi no se usa, se están usando la sal de DTA, es etilén diamino tetracetato dipotásico, ¿sí? Citrato de sodio, heparina, que es natural, a diferencia de los otros que son sintéticos, la hirudina, que tiene una acción equivalente al de la heparina, oxalatos, mezcla de amonio y potasio económico, y bueno, este es específico, que es ácido cítrico citrato dextrosa, que es el que se utiliza para las bolsas para donación de sangre. Entonces, ¿qué anticoagulante se utiliza para obtener 500 mililitros de sangre, 450 mililitros de sangre de un donador adulto? Porque son los que pueden donar de 18 a 60, 65 años, de acuerdo a la norma, la 253, que rige la donación en banco de sangre. El anticoagulante que se utiliza es el citrato, y el que se va a usar en nuestro caso para la biometría hemática va a ser el K2-EDTA, ¿sí? La sal dipotásica del ácido etilendaminotetracético. Veo dos chats y sí, ya contestó Jorge. Bien, entonces, y los fluoruros, que tienen un uso específico para cuando se quiere medir glucosa. Entonces vamos a ver las imágenes que siguen. Y los tubos al vacío tienen vacío para poder recolectar 2 o 6 o 10 mililitros. Esos son de vidrio, todavía los fabrican, pero no son los de mayor uso, son ya de otro material diferente. Y tienen aquí indicado qué volumen se puede obtener y se debe obtener, porque está dosificado el anticoagulante. ¿Cuál? Pues el EDTA, aquí dice K2-EDTA, y dice cuánto contiene, 3.6 miligramos, aquí contiene 18 miligramos, esto es para 2, y eso sería para 10 mililitros. Quiere decir que por mililitro agregan 1.8 miligramos, y corresponde, porque para 2 mililitros, vayan siguiendo los números, es 1.8 miligramos. La dosis que habitualmente que les van a plantear y que creo que vienen en el manual es de 1 a 2 miligramos, y la casa comercial que produce estos tubos lo que hacen es agregar el EDTA dipotásico, bueno, el etilén de aminotetracetato dipotásico. ¿Cuánto? Pues 1.8 miligramos. Y entonces van a ver como si tiene algo adentro el tubito, porque es transparente y tiene la etiqueta, que es fundamental, y el tapón. Ese tapón nos dice qué aditivo tenemos. Si ven en la imagen anterior, era morado el tubo. Voy a regresar en esta. Si ven el taponcito, es morado, lavanda o lila. Contiene etilendamino tetracetato dipotásico. ¿Qué dosis por mililitro? 1.8 miligramos. Entonces, si ustedes van a obtener un volumen, necesitan un volumen de 6, pues usan este tubo. O un volumen de 4, pues este es el bueno, este es demasiado. Y este es para volúmenes, vaya, para hacer microtécnicas, y entonces 2 mililitros está bien. Con la misma punción se pueden obtener varios tubos. Depende del departamento que se vaya a enviar para estudio. Y aquí hay un abaniquito, más o menos, un abanico pequeño de diferentes tapones, y voy a puntualizarlo mejor aquí. Ese ya lo tienen con ustedes. Y hay tapón azul, tapón lila, lavanda o morado, verde, gris y rojo. Entonces, ¿qué van a obtener? En los 4 primeros van a obtener sangre total, completa o entera. Lo que contiene de aditivo anticoagulante es el citrato de sodio, y
¿qué hace? Su función es capturar calcio. Entonces, se inhibe desde el esquema que vieron, el 11 pasa a su forma activa, pero ya no sucede el resto, porque para que el 9 se active necesitamos calcio. Y si el calcio es capturado, pues ya no se puede, ya no continúa el proceso, no se forma la trombina, o sea, el 10 no se activa, no hay acción del 10 con el 5 y con el propio calcio, y ya no se pasa la protrombina a trombina y la trombina no se forma, entonces no hay paso de fibrinógeno a fibrina. Entonces, el EDTA, que está contenido como sal lipotásica, también da lugar a sangre total, también captura calcio. ¿Y para qué pruebas se utiliza para hematología? Como en los tiempos de el de tapón azul para pruebas de coagulación. ¿Hay pruebas para hacer evaluación de la coagulación? Sí. Y también se utiliza para banco de sangre, no lo olviden. Sangre total con el tapón verde, con volúmenes diferentes y dosis diferente. La dosis que encontraron allí indicada es para la sal de EDTA, que es 1.8 miligramos por mililitro de sangre por anticoagular, para obtener sangre entera. Y aquí la heparina, que es la de origen natural, si ustedes tienen el tapón verde, por ejemplo, para hierro, para medir hierro en plasma, es en plasma, porque si es medir hierro en suero, pues usamos el tapón rojo, ¿sí? Pero lo queremos hacer en plasma, aún medición de iones o de moléculas, transferrina, ferritina, actividad enzimática en plasma, pues hay que usar, por ejemplo, la heparina, el tubo que contiene heparina. Y si es gris, es para el fluoruro de sodio. El tapón nos indica también captura calcio. Ahora me regreso para la heparina. Y esto es cuando se quiere medir glucosa, muy específico. ¿Por qué? Porque el fluoruro de sodio, además de que tiene actividad anticoagulante, inhibe a las enzimas glucolíticas. Entonces, que están, dentro de los glóbulos rojos, y si nos centrifugamos y separamos el plasma y tomamos la muestra en una población en la que queremos evaluar en un proyecto de tesis o de investigación que están incluidos los de tesis, quieren saber cómo anda el nivel de glucosa, pero en la ciudad las personas para el estudio viven a 2 horas o a 3 del sitio donde van a trabajar. Cada hora que se deje pasar sin separar el suero, el coágulo del suero o el paquete eritroide o el paquete celular de la sangre anticoagulada, por cada hora se degradan 10 miligramos de glucosa. Entonces, si queremos saber cuál es el nivel de glucosa, pues debe ser el confiable. Entonces, por eso se utiliza fluoruro de sodio, que es un inhibidor de enzimas glucolíticas. Por eso tiene un uso bastante limitado. De gran uso, pues son el de tapón, el lila, para coagulación sin duda el de citratos, para la química en general, los de tapón lila pensaron que queremos obtener sangre total. Y si queremos obtener suero, es decir, que la muestra se coagule, se utiliza el de tapón rojo. Para química, rutina de donadores de sangre, inmunohematología y detección de enfermedades infecciosas, que es allí mismo en el banco de sangre, que se tiene que hacer un filtro. A pesar de que se haya donado la muestra, hay que hacer filtro de que sea negativo a Plasmodium, que sea negativo también a treponema, tripanosoma, a VIH, a hepatitis B, hepatitis C, básicamente. Y hay pruebas ahora muy sensibles de PCR para poder detectarlo. Y se hace en suero, y serología, que es el estudio del suero, es con sangre coagulada. Y aquí pues o hay un aditivo que es el ácido elágico, y ahí sí hay que mezclar, o está sin aditivo. Y hay unos tubos ahora que no recuerdo, aquí están, miren. No sé si está el de taponcito naranja. Hay esos tubos que son para sangre capilar, no recuerdo, creo que está mejor este. Orden de toma para la recolección de sangre venosa, que es la que más se utiliza. Si se va a hacer hemocultivo, si es azul, es citrato de sodio, el que tiene gel separador, que ya se los mostraba. Y aquí nos dice cuánto hay que mezclar.
Sin anticoagulantes, el rojo con activador de coagulación con silicón, química clínica, banco de sangre, serología y cuántas veces hay que homogeneizar. Y este que se maneja, este naranjita, no el rojo, sino el naranja, es el que tiene gel separador y trombina. Y es para emergencias, es para al área de urgencias del hospital, para que se coagule mucho más rápido. En lugar de esperar 4 a 10 minutos, es nada porque tiene trombina, son más caros, pero tienen trombina. Ya está la molécula funcional que va a pasar el fibrinógeno a fibrina y obtenemos suero rapidísimo. Aquí está, obtención de suero rápido y cuántas veces hay que mezclar al momento de recibir la sangre en el tubo correspondiente. Gel separador y heparina de litio. Química clínica en plasma 5 veces, heparina de sodio y de litio, química clínica en urgencias, hematología, fragilidad osmótica, que es una prueba, cuántas veces hay que mezclar, el EDTA, la sal lipotásica, hematología, el hemograma que van a abordar, banco de sangre 8 a 10 veces, gel separador y EDTA, el lipotásico, determinación de carga viral, vean cómo es otra cosa, es en el ámbito de virología, 8 a 10 veces hay que mezclar la muestra, y oxalato de potasio y que además tiene fluoruro de sodio, el de tapón gris, química clínica, pruebas de lactato y glucosa, 8 veces. Entonces, y hay un orden de tomas si van a hacer pruebas de coagulación y van a hacer química clínica, primero es el de coagulación y pueden dejar de los últimos al EDTA. A veces hay que recolectar 5 tubos porque se van a 5 departamentos distintos. Bien, y vamos a ver la dosificación para que esto lo puedan contestar porque se los van a preguntar, yo creo, yo no, el examen previo de su profesora que va a dar esta explicación, ahí estaremos los 4. El profesor René, la profesora Vero y yo, y haremos la discusión correspondiente y muy rápido explico. Si requiere anticoagular 8 mililitros de sangre y ustedes van a dosificar, que es el planteamiento que se hace con jeringa en el manual, y va a usar la sal lipotásica del ácido de DTA, ¿cómo calcula la dosis de aditivo? Eso se los preguntan, muchachos. Conocimientos previos. Necesitamos saber cuál es la dosis. Y es de 1 a 2 miligramos. Recuerden que en el sistema al vacío es de 1.8 miligramos. Está en el rango. ¿Y a qué concentración está la solución de DTA? Puede estar al 5 o al 10%. ¿Y qué necesitan? Pues con base a esta dosificación, y quiero anticoagular 8 mililitros, en peso necesito de 8 a 16 miligramos de etilendiaminotetracetato dipotásico. Pero tengo una solución, que es esta parte de esta sal de DTA, que está al 5%, es 5,000 miligramos en 100 mililitros, es peso-volumen, gramos por 100 mililitros, o miligramos por 100 mililitros, 5 gramos por 100 mililitros es lo mismo que 5,000 miligramos en 100 mililitros, y hacen su regla de 3. Si necesitan de 8 a 16, porque es un intervalo de 8 a 16, sería 8 miligramos entre 5,000, que es la concentración, y en 100 mililitros. ¿Y cuánto tienen que tomar de esa solución de esta? Pues 160 microlitros, o sea, 0.16 mililitros, que ya se usa la micropipeta. Y es dosis única, no, porque puede ser todo el intervalo, desde 8 hasta 16 miligramos. Y sería lo mismo, pero en lugar de 8, pues el superior, 16. Y nos daría pues el doble. Entonces, agregando 160 microlitros o hasta 320 microlitros en el tubo, si van a obtener con jeringa, ese tubito debe de contener, queriendo obtener 8 mililitros de sangre con una jeringa de 10, por ejemplo, y eso es lo que hacen a nivel industrial. Dicen, bueno, vas a obtener 6 mililitros, 2, 10, entonces dosifico. Y ellos estandarizan a 1.8 miligramos. Aquí es válido de 1 a 2 miligramos. Y el rango sería agregar, antes de vaciar la sangre de la jeringa, 160 microlitros y el intervalo hasta 320 microlitros. Recuerden que un mililitro tiene 1000 microlitros. Bien, preguntas. Ya estamos en tiempo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre este cálculo? Giselle, se enmarcó el perfilito de tu nombre. ¿Alguna pregunta? Estamos así como que apenitas de tiempo, pero adelante.
¿Yo? No, profesora, ninguna. No, te preguntaba porque fíjate que se enmarcó tu nombre, se pone cuando se levanta la mano, algo así se enmarca y así le avisa al que escucha y a todos quien pregunta algo. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Profa, los 8 y 16 miligramos de DTA se deben a que son los 8 mililitros, o sea, se hizo como una regla de 3, así de Eso es si lo un que mililitro es a 1 miligramo, 8 mililitros, ¿a cuánto es? Y de 2 a 1 mililitro, ¿y así? así es. A ver, la Ah, ok. dosis es de 1 a 2 miligramos de la sal de DTA en polvo, pero no lo tenemos en polvo, está en solución. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en peso, cuánto necesitamos si queremos anticoagular un volumen determinado de sangre. El ejemplo dice 8 mililitros. Necesito 8 mililitros en el mismo contenedor, ¿no? Y después ya lo reparto. Quiero anticoagular y obtener sangre entera de 8 mililitros. ¿Qué hago? Pues dosifico porque lo voy a hacer con jeringa. Y entonces, ¿y cuál es la dosis? Esa es una constante, ese es un dato necesario, por eso hay conocimientos previos. Con que agregues de 1 hasta 2 miligramos, 1.3, 1.92, está anticoagulándose y no afectando por factor de dilución. Ahí es de peso. Y entonces, pues naturalmente, si son 8 mililitros y por mililitro hay que agregar 1, pues es 1 por 8. Entonces, 8 a 16 de manera inmediata, ¿no? El cálculo. Necesito 8 a 16 miligramos, pero no lo voy a pesar, imagínense. Pero lo que se tiene es una solución que contiene 5 gramos por 100 mililitros, es decir, contiene 5.000 miligramos en 100 mililitros o 2.500 en 50. El hecho es que está al 5%. Este está al 5%. Entonces hay que hacer una regla de 3. 5.000 es en 100, 5.000 miligramos es en 100 mililitros. Yo necesito solo 8, ¿a cuánto equivale? Y de allí surge esta regla de 3. 5.000 es al 100, 5.000 es en 100 mililitros, solo quiero 8, ¿a cuánto equivale? Entonces, por eso es 8 por 100 entre la concentración, 5.000, y da 0.16 mililitros. Y el valor superior, pues es 2 miligramos por 8, pues son 16, aquí está. Entonces lo llevamos 16 por 100 entre 5.000 y el dato naturalmente da el doble. Entonces, si agregamos 160 microlitros hasta 320 microlitros, va a estar muy bien la anticoagulación de los 8 mililitros. Eso es lo que se está aquí calculando. ¿Sí, Carlos? Profesora, entonces se reportan ambos valores, sería de 0.16 mililitros a 0.32 de anticoagulante. Les puedo plantear en el examen, les aviso que dado el cálculo, si yo les digo, de entre las opciones, agregas 0.2 mililitros o 200 microlitros, y otro es 400 y el otro es 100, pues tienes que responder el de 200. ¿Por qué? Porque está en el intervalo. Pero lo que no es que lo tengas que anotar, pues vean como en el tubito dice 1.8 miligramos y ahí se contienen 18 miligramos porque es para 10 mililitros, lo cual hace lógica, ¿sí? En los tubos que les mostré lilitas, ¿sí? Aquí puedes agregar 0.174 o 0.229, ¿no? En la báscula, si fue, perdón, en el volumen 22. O sea, aquí puedes desde mínimo 0.16 hasta 0.32. Es decir, 160 microlitros hasta 320. Si yo les doy entre las opciones o alguien dice, pues yo voy a agregar 294 microlitros, ¿está correcto o no? 294 microlitros. ¿Es correcto o no? Tú misma te preguntabas. No sé quién preguntó. A ver, Imanol. No, le iba a contestar que sí. ¿Sí? Mientras esté entre 160 microlitros. Acuérdense que 0.16 mililitros son 160 microlitros. Pero si alguien agrega entre 160 y 320 está correcto. Por eso les decía, y si alguien anota, yo voy a anexar, a medir en mi micropipeta 294 microlitros. ¿Está incorrecto? No, está correcto, porque está en el intervalo. Entonces, ese es el intervalo mínimo, máximo. Es como decir, glucosa debe estar entre 60 y 100 cuando se mide glucosa. Y alguien da 98.2, pues está bien su glucemia.
¿no? Porque es un intervalo, aquí es un intervalo de dosificación del anticoagulante, de la solución de anticoagulante. Entonces, mientras esté en este intervalo, y no es obligatorio, quien preguntaba, que ya no vi enmarcadito quién fue, es una de sus compañeras, tienes que anotar el rango, ¿no? Pues hay que saber que es de 1 a 2 miligramos y hay que saber qué volumen necesitamos y a qué concentración está la solución de DTA que tengamos preparada. ¿Sí, muchachos? Sí, 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 sí. O sea, la concentración del DDTA de los 5 gramos en 100 mililitros, o sea, va a depender del tamaño del tubo morado, ¿no? No, aquí en los tubitos al vacío ya está dosificado. Esto es si vas a tú agregar el anticoagulante en el sistema de jeringa que van a leer para el jueves. Si tú vas a tener tu tubito con anticoagulante y tomas la muestra con jeringa, vas a depositar allí la sangre, necesitas saber cuánto hay de aditivo. Tú lo preparaste. Cuando ya está en el tubo, pues la industria que fabricó esos tubos al vacío, pues ya agregó lo correcto, que es de 1 a 2 miligramos. Ellos manejan 1.8 miligramos. ¿Es correcto o no? Sí, porque es de 1 a 2 miligramos. Ellos manejan 1.8. Y nosotros estamos marcando el mínimo y el máximo según el volumen que vayamos a recolectar. Y si vieron, había 3.6 miligramos para 2 mililitros y había 18 miligramos para el de 10, lo cual hace toda la lógica. Y eso lo están marcando en el tubo. Nosotros lo podemos dosificar, sí, pero vamos a obtener la muestra con jeringa. Entonces tenemos que preparar nuestro tubito con anticoagulante. La solución de DTA, ¿cómo se preparó? Al 5%. ¿Cómo se prepara una solución de porcentual? Peso-volumen, gramos en 100 mililitros, por eso es porcentual. Entonces pesa 5 gramos del etilendiamino tetracetato de potasio y lo llevas a 100 mililitros. ¿Con qué? Con agua bidestilada. Mezclas bien y ya está la solución al 5%. O quieres 50 mililitros porque se usa muy poco volumen. Entonces, ¿cuánto pesan? Pues 2.5 gramos y lo llevan a 50 mililitros en una traza forada. Entonces, preparas la solución de la sal de DTA para poder dosificarla en tus tubitos para cuando haces la recolección en tubos, no con vacío, sino con jeringa. ¿Sí? ¿Sí, Celina? Sí, ya, muchas gracias, profesora. Bueno, muy bien, entonces dejo de compartir, bueno, y la imagen que seguía, pues aquí está, sangre entera, y plasma, etcétera. Con esto vamos a continuar, ustedes vamos a tener oportunidad el jueves de que vean este tema, van a ver videos muy probablemente y será reforzado el próximo martes. Y después de que concluyamos este tema habrá examen, no el martes que sigue, sino el que sigue. Es primero hoy, ya es marzo, el 8 no, sino el 15. Si hubiera yo terminado sería dentro de 8 días, pero no va a ser el caso. Bien, entonces, que les vaya bien, muchachos.